Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Bien, sobre el tema que asociado a la prensa, hemos invitado a Julio Gamero Vargas. Él es abogado y miembro de Portavoz Perú, una asociación de comunicadores sociales que viene ya algunos años trabajando acá en el país. Julio, bienvenido al programa Todo en Común. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero contribuir, aportar en algunas ideas sobre el tema en cuestión. Sí, ¿cuál es tu lectura ahora sobre la prensa? Tal vez hay algunos elementos históricos que explican el comportamiento actual. Bueno, el tema es a la vez complejo, pero también las cosas, creo que en tema de prensa o de los medios de comunicación también lo veo claro, ¿no? A partir de la experiencia vivida en los años, a fines de la década del 90, hemos visto bien claro, digamos, al servicio de quién está la prensa en general, porque hemos visto una prensa totalmente sometida a los intereses de los grupos de poder, pero además de los grupos de poder, que eso ya lo hemos sabido, sino también digamos, a grupos mafiosos, ¿no?, que gobernaron el Perú en esos años. Y también hemos visto periodistas que, digamos, se han fajado por la libertad, por los derechos humanos, y esa lucha entre los que querían mantener, digamos, el régimen de los años 90 y la lucha por los que querían cambiar, eso se reflejó definitivamente en la prensa, ¿no? Habían periódicos de ambos lados, incluso habían algunos medios que coyunturalmente y por un momento jugaron un papel muy importante, como por ejemplo Frecuencia Latina, ¿no? Que a finales de la década del 90 periodistas insospechados se pusieron a luchar por la causa de la libertad, ¿no es cierto? Pero eso era un lunar, ¿no? En lo que eran los medios, digamos, de señal abierta y en general los medios de comunicación masivos, ¿no? Apareció, por ejemplo, el diario Liberación. En esos momentos algunos periodistas como César Hildebrand, Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama este amigo que falleció? Bueno, no recuerdo el nombre, pero habían periodistas, inclusive Caretas jugó un papel muy importante. O sea, definitivamente, en la prensa tú puedes ver lo que pasa a nivel social. No está al margen, en todo caso es un espejo ahí, de alguna manera. Se suele a veces señalar que la prensa está, digamos, acompañada o está fundamentada en la objetividad, ¿no? Pero está claro que eso, de hecho, no se ha presentado así en la historia, ¿no? Y además, digamos, y la otra cosa tiene que ver ahí, Julio, con el asunto de poner en la frontera el rol de la prensa entre lo que era la libertad digamos, la libertad de expresión con lo que sería también la libertad de empresa, ¿no? Claro. Bueno, en el tema de la objetividad es un tema que me parece importante reflexionar, porque claro, si tu información, si el periodismo o los medios de comunicación reflejan la realidad objetiva, o sea, dicen la verdad, yo siempre utilizo esta categoría, verdad objetiva. ¿Qué es la verdad objetiva? Aquella que refleja lo que está pasando en la realidad. Y en esa medida, digamos, esta verdad objetiva, y si tu periodismo refleja la realidad objetiva, es porque tienes un interés, a mi modo de ver, ideológico. ¿Cuál es ese interés ideológico? Te interesa, porque la ideología está directamente relacionada con intereses. O sea, si a ti te interesa decir la verdad, reflejar la realidad objetiva, entonces tu periodismo va a reflejar eso. Pero en cambio, si tu interés es, al contrario, ocultar las cosas o decir las verdades a medias, entonces tu periodismo o digamos, tu quehacer como periodista va a reflejar eso. Pero cuando hablan de la objetividad, en realidad, ¿a qué se refieren? No se refieren a la verdad objetiva. Cuando hablan de objetividad se están refiriendo al aspecto neutral. Como que tú dices y lo que ves sin tomar posición.
O sea, un aspecto así como si fuera un espejo. Más descriptivo. Algo así, ¿no? Y la verdad que no es así, porque en el fondo ese periodismo llamado objetivo, neutral, que es como si fuera una fotografía, es como que no quiere sacar lección, por decirte, ¿no? Ves un asesinato, ¿no es cierto? Y el asesinato de por sí en cualquier ser humano te genera, no sé, pues una animadversión, no sé, algo, sentimientos. Entonces el periodista que no expresa sentimientos y describe el asesinato y la muerte como si fuera a ponerse una camisa, entonces en realidad ese periodismo, a mi modo de ver, no refleja la realidad objetiva, claro. Porque la realidad objetiva es no solo decirlo, sino qué expresa y qué te está generando como ser humano en tu psicología, en tus sentimientos, frente a un hecho concreto. Claro. Porque además al acercarte a esa realidad, te genera también a ti una interpretación. Definitivamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, digamos, este elemento de la objetividad o de la, digamos, más concreta, no es, pues, en términos concretos, no es real, digamos, ¿no? Sino es más una intencionalidad que en todo caso busca acercarse a una verdad que en este caso el medio coloca, ¿no? Claro, ¿no? Y además que esa llamada objetividad, hay un dicho que dice, ¿no? Que la mejor mentira es la verdad a medias. Entonces te dice una verdad, y te dice la verdad, pero no te dice la verdad en su conjunto. Entonces es una cuestión parcializada. Y a partir de eso, deja que el lector o el consumidor de esta información haga sus propias conclusiones. Lógicamente, si a ti te dan unas premisas, ¿no es cierto? Claro, una base, es fácil de entonces tú ya, ¿no? En tu cerebro, en tu razonamiento, llegas a determinadas conclusiones. Entonces, de alguna manera nos manipulan, ¿no? Sí, y ahí, en la segunda pregunta, más o menos que te señalabas a partir de eso de la objetividad, estaba asociado a esto de cómo se expresa en la prensa realmente esto de la libertad de expresión y la libertad, digamos, más de empresa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que marca ahí? Bueno, definitivamente, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, en general todo lo que tenga que ver con el expresar ideas, más allá de los signos, de cualquier signo, digamos, la prensa o los medios son un medio a través, por eso le dicen los medios, claro, a través del cual uno expresa esas ideas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Y vuelvo al tema de la verdad objetiva. ¿Qué pasa cuando ese tipo de prensa afecta a determinados intereses? El tema es que la noticia es una mercancía que se vende, pero además hay intereses concretos, por decirte, y acá lo podemos ver. Por ejemplo, hablemos del diario El Comercio. El diario El Comercio no solamente tiene vinculaciones con varios medios, ¿no? Se ha llamado un medio que controla varios medios, sino que tiene vinculaciones con empresas de la minería, tiene en la construcción, la familia menospreciada está por todos lados. Entonces, obviamente, si un periodista, creyendo que está pues en un sitio donde puede expresar libremente sus ideas, y por ahí, como dice, se larga opinando, pero afecta esos intereses, entonces va a chocar con el interés dijiste, el derecho empresarial, ¿no es cierto? En el conflicto de intereses, en el conflicto de derechos, ¿cuál prima? Bueno, la vida ya nos ha dicho, prima el derecho de empresarial. Entonces, en sustancia, lo que hemos visto ya no solamente es el sometimiento de la prensa a determinados medios, sino que en realidad a un interés concreto. El derecho empresarial o el derecho a la libre empresa finalmente prima con respecto a la libertad de expresión. Entonces ahí vemos como por ejemplo una gran periodista con la cual discrepo mucho, que es por ejemplo Rosa María Palacios, está por ahí en un medio marginal, habiendo estado antes en RPP, en los grandes medios. Ahí lo vemos a Hildebrand totalmente proscrito de los medios, de los grandes medios, siendo un gran periodista. Y por ejemplo, si por ahí sale un medio, digamos, Radio Exitosa, ¿no? Con una serie de periodistas que van ahí opinando, ¿no? Desde su punto de vista discrepante, ¿no? Pero libremente, bueno, me lo compro, pues. Entonces los otros se lo compran y ya no. De repente en Radio San Borja, ahí hay una serie también de periodistas, periodismo de opinión. Entonces,
me lo compro. Entonces, o me lo compro o simplemente te vas. Me acuerdo que tuvieron un problema también con una Josefina Townsend. También. O sea, en otras palabras, ¿qué prima al final, por lo menos en el Perú? ¿Es la libertad de expresión o es la libertad de empresa? Claro. Es la libertad de empresa. Ahora, uno puede pensar que esta realidad está expresada desde este tiempo de los 90, digamos, donde se compran con claridad y además uno ha sido testigo de la compra de los medios. Pero en realidad tiene que ver también con cosas antes, ¿no? Donde de hecho no eran descubiertas como fue descubierta en esta época, pero igual, digamos, se suele vincular, digamos, a la prensa con el sostenimiento de un tipo de poder, ¿no? No, en realidad siempre ha sido así, siempre ha sido así. Lo que pasa que gracias a Montesinos, lo que ya sabíamos o sospechábamos, lo hemos visto así en vivo y en directo, y como era, ¿no? O sea, ya no podemos decir, nos dicen, se sospecha, siempre se sabe. No, ahí está, con nombre propio, en carne y hueso, con cifras concretas, en fecha cierta, o sea, y eso está ahí, o sea, y lo que se graficó, se vio, es parte de la historia, no solo de lo más grave. Eso nos indicó que siempre fue así, solo que, bueno, está documentado. Claro. Pero ahora podemos ver que continúa. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? ¿Tiene video? No. Desde el momento que lo veo a Nicolás Lucar, ¿no? Como líder de opinión, a Mónica Delta, como digo, o sea, aquellos que se vendieron de manera vergonzosa al poder económico, y lo hemos visto. O sea, todo ese periodismo, las llamadas geishas del Fujimorato, están ahora como líderes de opinión reciclados. A eso me refería en Radio, por ejemplo, Exitosa. Entonces, ahí van en Radio Exitosa, RPP, de repente ¿cómo se llama hay otro diario o radio que no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahí lo vemos pues, a Phyllis Butter, ¿no? Un tipo que destila, digamos, ya no solo machismos, ¿no? Destila, yo diría, hasta ideas fascistas, ¿no? Retrógradas, impensables, ¿no? Y todavía es líder de opinión. Entonces ahí lo grave es no solamente que este individuo hable de la manera como habla, sino que de verdad sí tiene auditorio. Claro. Tiene auditorio. Entonces cuando vemos que un movimiento tipo fujimorista es casi la mitad del Perú, entonces está indicando qué tipo de país tenemos, en qué situación estamos, qué tipo de líderes de opinión tenemos. Y por último, todo esto, ¿los medios de prensa son inocentes? No, los medios de prensa juntamente son un medio de lavado de cerebro, nos anidan una serie de concepciones, ideas que hace psicología, y entonces pues nosotros, como dicen, no somos ciudadanos, somos consumidores. Entonces, ¿qué es el consumo? Simplemente una persona que se rige por cuestiones primarias, básicas, ¿no? Estamos de vuelta en la conversación con Julio Gamero Vargas, es abogado y es miembro de la Asociación de Comunicadores Sociales Portavoz Perú. Y estamos conversando, haciendo una reflexión. Julio está haciendo una reflexión sobre el rol, la participación de la prensa en el país, ¿no? Tenemos, tú decías al final del primer bloque, entender, digamos, a los ciudadanos como consumidores de una prensa, ¿no? Pero en general el consumo de la prensa más está asociado a temas de farándula y deportes, ¿no? Más que a política, digamos. Y la política es en los diarios pues de 50 centavos, ¿no? Con ideas muy, muy cortitas, sin nada de análisis, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Claro, recordemos que justamente cuando Fujimori y Montesinos controlaban los medios de prensa, ellos decían, ya no les importaba que si se ganaba o no se ganaba, ¿no es cierto? Entonces, lo que importaba eran las portadas. Entonces, los transeúntes iban y leían pues una portada, ¿no? Díaz Canseco es terrorista, no sé, pues Paniagua es tal cosa, por decir alguna cosa que decían esos medios, totalmente calumnioso, no importaba. El tema era meter la idea a la gente, pero en realidad
es todo un sistema ahora, podemos decir. El fútbol es un hermoso deporte, pero se ha convertido en un medio, vamos a decir, de estupidización masivo. O sea, cuando yo era estudiante de secundaria en el Milton Carvajal, nos involucrábamos con el SUTEP y apoyábamos su lucha, o hacíamos, por ejemplo, mi colegio es Lince, y hacíamos una biblioteca para comas. Entonces, mi juventud, mi generación estaba preocupada por esos temas. Entonces, bueno, claro que me gustaba el fútbol, ¿cómo no? En ese tiempo creo que era hincha de la U o del Melgar, no sé cómo sea, ¿qué piensas del Melgar? Seguramente, no me acuerdo. La cosa que en realidad no voy al estadio hace más de 40 años. Y pero ahora un joven, tú le vas a hablar y él sabe cuánto cuesta el pase de Messi, cómo, o sea, sabe todo. Pero además sabe, con esto es guerra, todo eso nada es inocente, esto es deliberado, una operación de lavado de cerebros. Entonces te hacen, pues esto es guerra, te hacen ¿cómo se llama ese otro programa? Combate, deliberadamente, para, digamos, insuflar o potenciar el aspecto instintivo del ser humano, ¿no? Viendo ahí a la mujer como un objeto sexual, una estimulación permanente a la sexualidad. Entonces la sexualidad es una cosa que ven, entonces vas por la calle y dice tome Coca-Cola y aparece una calata ahí, o sea, o si vas a tomar cerveza, ahí aparecen las chelas y las chicas a medio vestir y ya te están insinuando de que eso va a terminar en una orgía. No lo dice así, pero hacia eso va. Entonces vemos los medios, la televisión, la radio, etcétera, vemos el fútbol, vemos y entonces ahí vemos la farandulización de la política, que no es casual. Es todo un sistema concebido, yo digo deliberadamente, repito, deliberadamente, por psicólogos de masas que trabajan en eso, para, digamos, convertir al ciudadano en un simple consumidor manipulable, ¿no? Porque si tú te guías por tus instintos primarios, te puedes fácilmente manipulable. Entonces, por eso puedes soltar psicosociales y, por ejemplo, de repente sueltan la bola de que están vendiendo órganos, están traficando con órganos y que hay pistacos, qué sé yo, que la vez pasada a una encuestadora en Huaycán casi la matan porque decían que ella estaba encuestando porque era un agente de los que vendían órganos. Y casi queman la comisaría, o sea, la gente, como dice, está psicoseada, esa palabra, no sé si está en el diccionario, pero tiene aplicación concreta. Y entonces esa gente psicoseada pues es manipulable como sea. Lógicamente eso no es absoluto. Nosotros, todos en algún momento, nos manipulan, pero también reflexionamos. Hasta el más, digamos, alienado, por decirlo así, tiene su momento de reflexión y también se sacude. Y son los momentos en que salen a la calle y uno piensa, pero este señor sale a la calle a protestar. ¿Quién iba a pensar que cuando el régimen estaba totalmente controlado, que controlaba casi todo, que habían unas masas que salieron en sublevación popular en todo el país, de cabo a rabo? ¿Cómo? ¿De dónde? Es que en realidad cada uno de nosotros tenemos nuestro el yin y el yang, el lado oscuro y el lado bueno. Así es pues la dualidad de las personas, ¿no? Sí, pero ahí también hay una necesidad, digamos, de la ciudadanía, ¿no? A cómo generar conciencia crítica de tal manera que ese consumo no sea un consumo totalmente instintivo, que tú señalas, o un consumo sin filtro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí, Julio, con...? Bueno, a ver, en el espectro, digamos, masivo de los medios de comunicación, tampoco no todo es pues negro, ¿no? No. O sea, yo creo que el canal, para no mencionar un nombre, en todos los canales hay programas, solo que, como decían los de Gutiérrez, el programa cultural lo pasaban a las 3 de la mañana, pero más allá de eso sí hay programas. Canal 7 tiene buenos programas. De hecho, a veces yo le digo a mi esposa, ¿cómo vamos a ver que los noticieros? Por higiene mental, ¿qué voy a ver esos noticieros? Canal 7 o la verdad, vemos TV Española, Telesur o los canales chilenos o argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que
el Estado tiene mucho que hacer y lo está haciendo. Por ejemplo, el tema de la cultura es muy marginal. Claro. Yo digo, hay pocas acciones, pero son pocas. Y por ahí tenemos que seguir, y son espacios comunicacionales. así, tenemos que ir desarrollando. La ley de puntos de cultura, las acciones que hizo, por ejemplo, la señora Susana Villarán en su periodo. Ahora me parece que a las finales la Municipalidad de Lima también está haciendo algunas cosas. El Ministerio de Cultura está haciendo algunas cosas, financia algunas que otra cosa. Claro, una golondrina no hace verano, claro, pero al menos hay algo. Y por el lado de la sociedad civil también genera sus propios movimientos culturales, y esos son pues la cultura viva comunitaria. Claro, ¿no? o bien las veedurías, ¿no? Los centros de vigilancia, observación. Así también, es. ¿no? Pero hay un tema que sí, para mí es bien complejo, la llamada autorregulación. La llamada autorregulación es que no se les dice nada a los medios, que ellos solitos se van a regular. Algo así también que pasa en el Poder Judicial, yo como abogado te digo, ¿no? O sea, a los jueces nada, ellos solitos se van. Y no es verdad. Pero por otro lado, un medio, o sea, un organismo que vigila, que trata de ver que los contenidos, digamos, no afecten, como dicen las leyes, las buenas costumbres, la moral y la buena costumbre, ¿no? Entonces, qué complejo. Para mí, te digo la verdad, ese tema ni en teoría ni en la práctica lo veo resuelto. Porque dejar todo a la libre no me parece. Pero controlarlo, o sea, ¿dónde está el término, el justo medio, ¿no? Pero sí podría haber algunas exigencias de la ciudadanía, básicas, como por ejemplo el cumplimiento de la ley en que aparezcan los portales de transparencia en los ministerios, por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que una cosa es la actividad privada de los medios, y ahí cuando digo actividad privada, estamos hablando de los grandes medios como los pequeños medios, inclusive el tuyo, el de ustedes, y otra cosa es el Estado. Entonces al Estado sí le podemos exigir que cumpla determinado rol. O sea, por ejemplo, el Canal 7, por decir así, no se puede comportar, de hecho que no lo está haciendo, ¿no? Como si fuera un canal comercial. No, definitivamente, no es ese su papel. Ahora, no necesariamente pues la diversión o la recreación tiene que hacerse de tal manera como, por ejemplo, incentivar la violencia, el individualismo. El Canal 7 tendría que incluso tener muchos más programas en los que va difundiendo valores. Claro. Lógicamente te distrae, te recrea, te informa, te educa, pero a su vez, como se dice, tiene que irse a la psiquis de la gente, como lo hacen los otros medios, que deliberadamente van a la psiquis, como te decía, para convertirse en consumidores. Pero ahí hay un trabajo pendiente, y creo que ahí también está comprometido la Asociación de Comunicadores Sociales Portavoz Perú, que es el hecho de generar conciencia en la ciudadanía, porque, claro, si uno parte de la idea de que la empresa privada que está metida en medios de comunicación no está sujeto, digamos, a ciertos controles, ¿no? Entonces la ciudadanía es la que podría, digamos, presionar, entre comillas, de alguna manera, por ejemplo, entre comillas, el consumo de los programas que ofrecen, ¿no? Eso significaría generar toda una conciencia, toda una actitud, digamos, de... Por lo menos, ¿no?, un debate, una reflexión, o sea, ¿no?, que poner en evidencia, por ejemplo, se está llamando la llamada televisión basura, ya sabemos a qué se le llama televisión basura. No quedarnos ahí, ¿no?, sino que en realidad hacer un análisis crítico con programas como el tuyo, debatir ese tema. Porque en realidad, por ejemplo, en la actividad nuestra, ponemos nosotros como Portavoz Perú, el otro día, una pequeña, digamos, un testimonio. Una señora nos felicitó porque habíamos tenido una actividad desde las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, hasta las 12 de la noche, una de nuestras actividades. Ese día se hacían las actividades de siempre, ¿no? Las actividades con la plastilina, la batucada, bueno, las actividades de artes plásticas, pero también se inauguró una biblioteca rodante, ¿no?, para los muchachos. Hubo una ceremonia para eso, pasamos una película, se hizo un poco tardecita, pasamos la película. Después, bueno, la biblioteca le llamamos Paco Yunque, y en la nochecita, como eso a las 10 de la noche, hicimos nuestra fogata y leímos Paco Yunque.
los muchachitos desde los, qué sé yo, 5 o 6 años hasta los 14, 15 años, alrededor de la fogata y leímos Paco Yunque. Eran las 11:30 y no que se querían ir. Entonces la señora nos dice, oye, los han sacado más de 10 horas, no han estado en internet, no han estado en televisión. Qué raro. Es increíble, porque tú sabes que los niños ahora se aíslan, o están con el telefonito, o están en la televisión o en internet. Y entonces, ¿pero qué hemos hablado ese día, por ejemplo? Hablamos de Paco Yunque, que le hemos dado una película muy interesante, hemos hecho reflexión, hicimos consignas. A la droga, dile no, al amor, dile sí, a la solidaridad, dile... Y en un sitio justamente donde hay mucha droga, ¿no? Y entonces nosotros, eso por ejemplo estamos haciendo, y creo que muchos puntos de cultura a nivel nacional, o el movimiento bien denominado cultura viva comunitaria, hace su parte. Es lo que la sociedad civil, en una reacción cuasi espontánea, no coordinada, desde donde se encuentre, algo está haciendo. Es una respuesta natural que viene desde abajo, ¿no? Eso es lo que hacemos. Sí, y creo que en esa dirección hay que seguir, ¿no? Es decir, cómo hacer cierta incidencia desde el Estado, ¿no? Como sociedad civil, como organizaciones como la de ustedes, ¿no? Para poder, digamos, seguir generando otro tipo de información y otro tipo también de comunicación en la gente, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la ruta, ¿no? O sea, definitivamente debemos trabajar con el Estado, con la municipalidad, te digo, yo soy ateo, pero ¿por qué no trabajar con las iglesias? O sea, si vamos en una misma dirección, la cultura de paz. Una no cuestión es programática, monopolio. ¿no? Claro, nosotros queremos trabajar así, de manera, digamos... En red, digamos. Queremos trabajar con el IPD. Queremos trabajar, y de hecho que tenemos algunas coordinaciones, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad de Lima, con la Municipalidad de La Victoria y con los otros grupos. Entonces estamos tratando de articular todo un movimiento. Y si en eso se involucra el Estado, bien. Si no se involucra en el Estado, no vamos a esperar. Claro. Antes, cuando, tú sabes, San Marquinos decía... Si el Estado es un Estado de clase, que representa a la clase explotadora, nada con el Estado, ¿no? Ni hablar. Entonces yo digo ahora, no, pues un momento, yo pago mis impuestos, pagamos impuestos, entonces tenemos derecho, ¿no? Claro. Entonces, el Estado tiene que invertir en cultura, o sea, no se puede así ponerse de costado frente a un tema de violencia, ¿no? Y si hay grupos culturales que justamente están contribuyendo en... no sé si es la palabra correcta, en inocular en el corazón y el pensamiento de los niños ideas de paz, ideas de solidaridad, ideas, digamos, de una vida armónica con el medio ambiente, ahora que justamente hay ese tema latente, ¿no? Entonces, y queremos sacarlo de la cultura de la violencia, niños que ya saben matar gente, porque se van a una esquinita, meten su moneda, y agarran una Magnum y empiezan a matar. Antes era patos, ahora no, matan gente. Entonces, sacarlos de eso. Y ¿por qué el Estado no va a contribuir o colaborar con nosotros, no? Y ahí, de hecho, es una manera, digamos, de hacer comunicación con otros medios, ¿no? Con otros espacios que se están perdiendo, ¿no? Y que creo que ahí la prensa también habría que reflexionar y orientar por ahí, ¿no? Estos esfuerzos en la búsqueda, digamos, de generar pues una vida posible para todos, ¿no? Bueno, justamente un medio es el de ustedes, al cual yo agradezco bastante poder reflexionar en voz alta estos temas, y así como tú hay otros medios, y espero pues que más bien esto siga creciendo. Sí, en eso estamos, y también por eso un poco la invitación a gente como tú, Julio, que pueda tener esa capacidad de reflexionar estos temas que de hecho tienen que ver con una mejora de las relaciones humanas acá en el país, ¿no? Gracias, Julio, por tu participación acá en el programa. Muchas gracias al programa, y bueno, para cuando ustedes me necesiten, otro día podríamos hablar ya del tema laboral. No, por que supuesto, es otro campo habrá la oportunidad, de hecho, amplio, ¿no? Y en el cual tú tienes mucha experiencia y de hecho que será muy rico, digamos, para los oyentes.